Bueno, está con nosotros ya Carlos Gijón, son las 8:21. Carlos es el portavoz del Palacio de Gobierno. Buenos días, Carlos, un gusto tenerte aquí. Leo que Ecuador anunció desde este jueves 23 obligatoriedad en la vacunación contra el COVID-19 y la obligatoriedad de presentar el carnet para entrar en cualquier evento, en cualquier lugar público. Cualquier sitio público. Así es. Ahora, la pregunta es, ¿el gobierno aplicará sanciones directas a quienes rechacen la vacunación, por ejemplo? No se ha previsto sanciones directas. Sin embargo, tiene que haber una reglamentación, por ejemplo, para entrar a los sitios públicos. Eso es importante, ¿no? La persona que no esté vacunada no podrá entrar a un edificio público, que no sea situación de emergencia, obviamente, o para entrar a un restaurante se le requerirá, o para entrar a los supermercados, para entrar a un centro comercial, se le requerirá el carnet de vacunación. No podrá entrar si no lo tiene. ¿Tú tienes alguna pregunta? Sí, justamente sobre ese tema, Carlos. Ahora, la idea no es molestar a la gente tampoco, sino simplemente garantizar. La idea es proteger la vida por supuesto, de los ciudadanos. Está claro y me parece que es correcto. Lo acabo de decir hace algunos minutos atrás que me parece una decisión correcta, pero también hagámosle entender a quienes van a ejercer ese control de que, por ejemplo, si una persona, porque a veces es difícil cargar el carnet original. El carnet original se puede perder, se te puede sustraer tu billetera, por ejemplo, en donde normalmente lo puedes tener y te quedas sin ese carnet. Entonces, muchísima gente opta por esto, por fotografiar su carnet y obviamente pues se lo piden, sin ningún problema deben demostrar la fotografía. Que eso sea algo habilitante, porque de lo contrario va alguien con su fotografía y le dice, no, déjeme ver el carnet original o la foto original, o digamos no la foto, sino el papel original, y le pueden causar un problema a esa persona, ¿no? Sí, siempre será mejor tener en estas circunstancias de emergencia el carnet original, ¿no? Siempre será mejor. Aquí lo importante es que necesitamos como sociedad enfrentar esta crisis. Y el país se ha vacunado, el país en este momento tiene toda la capacidad para vacunarse. La situación no es la misma que antes de mayo. Antes de mayo había una angustia en las personas que no sabían si podrían vacunarse o no, si alcanzarían, si encontrarían vacunas para ellos. En este momento hay el stock suficiente de vacunas, hay la capacidad instalada, hay la experiencia de haber vacunado ya a 12 millones de personas. Entonces la situación es distinta. Y que tiene que poner de su parte la sociedad. La sociedad tiene que ir, vacunarse, tiene que tomar las medidas de bioseguridad para pues, enfrentar esta situación. Para terminar el tema de la vacunación, a irnos al plano político, permítanme leer lo que escribió el constitucionalista Ismael Quintana. Negarte el acceso a lugares con el fin de proteger derechos fundamentales de terceros, el bien común y orden público no es discriminar. Es como si un menor de edad quisiera ser candidato presidencial y no se le permite. Los derechos no son absolutos, admiten límites y requisitos. Es que yo siempre he dicho una cosa, el límite de un derecho es hasta donde llega tu derecho e invades el derecho ajeno. O sea, los derechos no son absolutamente abiertos. Porque en el momento en que tú ejerces un derecho absolutamente abierto, puedes atropellar el derecho de otra persona que también tiene el derecho a ejercerlo. En este caso, el derecho a la salud es un derecho universal. Sobre todo el derecho a la vida, Pocho. El derecho a la vida es el derecho fundamental. Y el Estado tiene la capacidad para restringir el resto de libertades siempre que se busque proteger la vida de una persona o de una comunidad. Carlos, entiendo que esta semana el gobierno tomará una decisión definitiva sobre si mantiene o no los precios actuales de los combustibles. Expertos consultados creen que el gobierno no debería ceder a la presión y mantener los precios vigentes. El gobierno observa cuidadosamente la reducción del déficit fiscal. Eso es muy importante para el gobierno. El gobierno tiene el plan muy ambicioso de eliminar el déficit fiscal. La propuesta no es reducirlo, sino eliminarlo y entregar el gobierno con un superávit. En esa medida controla el gasto de manera muy cuidadosa. Ha recibido el gobierno con un déficit de 7.000 millones de dólares, lo ha rebajado a 4.000
espera terminar el próximo año en $2.000 millones de déficit y el siguiente eliminarlo totalmente, déficit cero, para entregar el gobierno con un superávit. En esa medida controla el gasto muy cuidadosamente. Cada 10 centavos de rebaja de los combustibles significan $100 millones. Y entonces, pues, tiene que tomar con mucho cuidado, porque son $100 millones por cada 10 centavos que se necesitan para salud, para las vacunas, para educación. Y entonces es muy importante. Vea, solamente en la tragedia que está ocurriendo en el Coca, en la erosión regresiva, los imprevistos, el país ha dejado de exportar petróleo porque ha tenido que construir una nueva variante del SOTE, del oleoducto. Solamente ahí se están perdiendo $500 millones que no estaban previstos, que el gobierno los gaste. Pues bueno, ha tenido que enfrentarlo y gracias a Dios tiene la capacidad para enfrentar esta crisis. Ve a Zaruma, el gobierno tiene que enfrentar el problema de Zaruma. Entonces no es fácil porque tiene que enfrentar emergencias, tiene que tener la capacidad para hacerlo y además tiene la tarea de reducir el déficit, que yo creo que yo nunca he visto que un gobierno elimine el déficit. Bueno, esta es una tarea que se ha propuesto el presidente Lasso. Ahora, el que está en contra de todo esto, el que se opone a todo, es Leonidas Issa. Incluso el presidente de la CONAIE ha declarado que responsabiliza al gobierno si le llegase a pasar algo. ¿Qué le podría pasar al señor Issa? Le podría pasar al señor Issa que si viola la ley, pues tendrá que atenerse a las consecuencias. ¿No? La ley es muy clara, no se permite bloquear carreteras, no se permite incendiar edificios, no se permite secuestrar personas, no se permite. No es permitido. Y entonces, aquella persona que interrumpa los servicios públicos, que cierre las carreteras, tendrá que enfrentar un proceso legal, ¿no? Nadie está exonerado de cumplir la ley. No, el señor Issa tampoco está exonerado de cumplir la ley. Y entonces el gobierno, este es un gobierno respetuoso de los demás, respetuoso del derecho a protestar. Es un gobierno abierto al diálogo, está dispuesto a sentarse con cualquier persona, con cualquier dirigente social para escuchar sus opiniones, para llegar a acuerdos. Pero dentro de eso el gobierno sabe que su papel es gobernar y dentro de gobernar estará su obligación de garantizar el derecho al trabajo de los demás. Carlos, pero el señor Leonidas Issa ya lo hizo, y lo hizo hace un par de años. No importa que lo haya hecho en un gobierno anterior, pero al final de cuentas el delito se persigue así lo haya hecho en un gobierno anterior, hace 2 o 3 años. El señor Issa, el señor Vargas y otros más que fungieron de dirigentes de esa movilización indígena, se fueron más allá de las protestas naturales y absolutamente legítimas. Digamos que golpearon policías y militares en la tarima, los secuestraron, adicionalmente insultaron, ofendieron abiertamente al primer mandatario de ese entonces. Eso de manera directa. De manera indirecta, de alguna u otra forma, auparon actos vandálicos como la quema del edificio de la Contraloría, la quema del edificio de Teleamazonas, que por suerte fue controlada a tiempo, incluso con gente trabajando adentro. Entonces, ¿por qué en este caso esos procesos que se iniciaron? Porque sí se iniciaron, al señor Issa lo llevaron a declarar, al señor Vargas lo llevaron a declarar, ahí quedaron, o sea, nadie sabe nada. Son procesos que están en curso. Pero ya van 2 años, bueno, casi 3. La justicia actuará de manera independiente, el gobierno lo que no hará es no, estamos claros que el gobierno no lo dirige, pero sí debería de alguna u otra manera promover de que ese tema se siga siguiendo su curso. Estoy seguro que sigue su curso. Estoy seguro que la justicia actúa en el caso, pero el gobierno no va a cruzar ese límite de presionar a la justicia para perseguir a alguien. Oye, sobre el tema de los combustibles, esto es importante señalarlo. Indiscutiblemente que el Ecuador necesitaba en algún momento transparentar el precio, disminuir de alguna manera
el pago que hacía el Estado, el subsidio que hacía el Estado a una parte del galón del combustible, la otra parte la pagábamos los ciudadanos. Y se usa mucho el término precio internacional, la frase el precio internacional. Pero hasta el día de hoy no conocemos cuál es el verdadero precio internacional. En términos generales no se conoce, siempre se habla de la frase precio internacional o precios internacional. Y claro, en Estados Unidos el galón vale X, en Colombia vale Y, en Perú vale Z, pero ¿cuál es el verdadero precio internacional? O sea, ¿cuál es el verdadero costo para el ecuatoriano? Y si ese costo del ecuatoriano, o para el ecuatoriano, o para el Ecuador, más que para el ecuatoriano, para el Ecuador, para el Estado ecuatoriano, de repente no está incrementado también por ciertas ineficiencias, por ejemplo, que se dan a través de Petroecuador, cómo eliminarlas, o sea, cómo buscar también alternativas en cuanto a reducir ese costo internacional del derivado en este caso, producto del costo internacional del combustible, del petróleo, etcétera, cómo disminuirlo a efectos de que también el impacto sea menor para el ciudadano y por supuesto sea menor también para el Estado. Bueno, ahí la idea es la liberalización de la importación de combustible y la liberalización de su comercio. ¿Y están en planes eso? Y claro, eso es uno de las propuestas. ¿Y para cuándo sería eso? No hay una fecha clara, pero es algo que el gobierno trabaja, ¿no? Algo lo que el gobierno está, la liberalización del precio de los combustibles. ¿Y no habría la posibilidad en algún momento de convocar a diferentes empresas petroleras, surtidoras o proveedoras de combustible, internacionales o nacionales? Aquí hay un par por lo menos que son las que prácticamente sirven petróleo, sirven gasolina a la ciudadanía, de repente incrementarlas y que entre ellos, por ejemplo, de manera privada construyan pequeñas refinerías que al mismo tiempo generen una producción de gasolina más barata y que puedan de esa manera darle al Ecuador y a sus ciudadanos una mejor calidad de combustible, porque ese es otro problema. La gente duda mucho de la calidad del combustible. Ok, la eco o la extra, como se le quiera llamar, eco en Guayaquil y en Quito, extra en el resto del país, vale $2.55 el galón, pero con un octanaje mucho menor del que debería de tener. Entonces, también afecta a los vehículos. Entonces, ¿cómo se puede resolver todo esto? El Ministerio de Energía pues, está trabajando en el tema y estoy seguro que en el momento oportuno explicará cuáles son sus planes. Ya, vámonos a lo político. ¿Cómo termina el año políticamente hablando del gobierno? Tuvo un pico muy alto de 75% de aceptación, producto de la luna de miel que todo gobierno disfruta a partir de que toma posesión, el tema de las vacunas, que fue realmente extraordinaria la labor del gobierno del presidente Lasso. Pero luego del tercer mes o del cuarto mes comenzaron ya las vicisitudes políticas, las discrepancias, el proyecto de ley que entró, que se devolvió, salió esto de Pandora, que finalmente fue rechazado por la Asamblea como tenía que haber sido rechazado, pero que igual fue ensuciando, igual fue enlodando de alguna manera al gobierno, 2 o 3 cosas que por ahí no gustaron a la gente, bajó el nivel de aceptación del presidente, terminó con esto de los $25, estabilizando o subiendo nuevamente. ¿Cómo termina tu criterio políticamente el año del presidente? No el año de gobierno, sino el año calendario. El balance es muy bueno. El balance es muy bueno. La economía, el gobierno termina el año con una economía en reactivación. El Producto Interno Bruto ha crecido en 3.5%, muy por encima de las previsiones. El empleo se está recuperando. Desde mayo hasta acá se han creado más de 280.000 nuevos empleos. El consumo se ha activado de manera muy importante gracias a la vacunación. La vacunación permitió que todos salgamos a trabajar y que el consumo se incremente. Hay una reactivación económica importante y el gobierno termina el año incrementando el salario, cumpliendo sus promesas, incrementando el salario, reduciendo el impuesto de salida de divisas y anunciando el comienzo de los microcréditos a 30 años plazo al 1% de interés, todo lo cual significa una inyección muy fuerte en la economía, un gran impulso que va a permitir que los primeros meses, que el primer semestre del próximo año sea muy auspicioso. El gobierno
termina el año con una reactivación importante de la economía y con muy buenas perspectivas para el siguiente año. En lo social, la vacunación pues es el trabajo estrella del gobierno. No solamente se vacunaron a los 9 millones de personas en los primeros 3 meses, sino que ya se han vacunado con 2 dosis a más de 12 millones de personas. Se ha empezado, ya tiene alrededor de 1 millón de personas han recibido la tercera dosis. Sobre todo hay el stock suficiente de vacunas. Ese era un problema que el Ecuador tenía, no lo tiene ya en este momento. El programa para luchar contra la desnutrición infantil crónica avanza, es un proyecto muy importante. Y en lo político, el gobierno ha superado los principales escollos que tenía. Para no tener una mayoría parlamentaria y en medio de un escenario de división, el gobierno termina el año con una reforma tributaria aprobada, con una reforma tributaria en vigencia y con los Pandora Papers, con el caso de los papeles de Pandora totalmente eliminado. En Carondelet hay una mano que gobierna. No es casual que se hayan superado los principales escollos en la función legislativa, que exista una importante reactivación de la economía, que haya una mejoría en lo social, pues si consideramos cómo empezó el gobierno con una crisis de vacunación, con una crisis de salud muy importante, y cómo termina en este momento. O sea, imagínense, 12 millones de personas vacunadas. Yo creo que la eficiencia del gobierno, tanto en lo económico como en lo político, como en lo social, es digna de destacar, es muy importante. Yo creo que son buenas noticias. Estamos conversando con Carlos Gijón, portavoz presidencial. Leo que la economía nacional cerrará el 2021 con un crecimiento del 3.5%, un crecimiento mayor al esperado, pero por debajo del promedio regional. La tarea del gobierno, entonces, ahora es acelerar esa reactivación, Carlos. Sé que el gobierno tiene grandes expectativas para el 2022, las he estado comentando algunas, y que están optimistas de que la reactivación económica sigue en firme. Los tratados de libre comercio van a jugar un papel importante. Tengo entendido que el primer mes, en enero, a mediados de enero, se pulen detalles con México. Hay dos pilares en los que el gobierno se apoya para la reactivación económica. El primero son los tratados de comercio. La meta es entrar a la Alianza del Pacífico. Para llegar a la Alianza del Pacífico, que va a permitir un gran mercado para las exportaciones ecuatorianas, es necesario primero llegar a un acuerdo con México. Ese acuerdo se espera tenerlo en marzo. No ha sido fácil, pero pues hay un interés, una dedicación del presidente de la República en estos temas. Yo quiero aquí hacer una digresión, ¿no? Yo veo al país muy enfrascado en lo político, muy preocupado por lo político. La principal preocupación del gobierno del presidente Lasso es la economía, es la reactivación económica. El presidente le dedica una gran cantidad de su tiempo al seguimiento de los tratados de comercio, por ejemplo, y al seguimiento de la inversión extranjera, de cómo se está creando, cómo se está atrayendo la inversión, cuáles son los indicadores que van a permitir esta reactivación. Y esa es la principal preocupación del gobierno, la reactivación. Y estos pues son los principales pilares, ¿no? Comercio e inversión. Pero, gracias, Juan Javier. Es que justamente quería tratar este tema. Mira, reactivación económica parte de un hecho fundamental. El piso, a mi criterio, no puedo yo estar equivocado, pero a mi criterio, la reactivación económica tiene un piso. A partir de ahí, donde se asienta la reactivación económica, el empleo. Para que haya empleo, se necesita que se generen esas fuentes de empleo. ¿Quién las genera? No el sector público, que ya está totalmente lleno en cuanto a plazas de empleo, es el sector privado. El sector privado tiene que expandirse. Hoy está contraído, tiene que expandirse para generar... Y para eso es importante la inversión extranjera. La inversión extranjera, pero también la inversión nacional hay que estimularla. Yo sé, el gobierno tiene y se ha propuesto
atraer inversiones por 30.000 millones de dólares durante los próximos 4 años. Exactamente, en 4 años. Es decir, en 4 años van a venir, pero hoy hay que reactivar el país. Entonces, hoy se han firmado, en este año se han firmado 2.000 millones de dólares en inversión. Se espera que el próximo año esa cifra se triplique, al menos. El Ecuador está apostando en gran medida a la inversión extranjera y hay los proyectos ofrecidos, presentados. Por ejemplo, solamente la construcción del quinto puente en Guayaquil es una inversión de alrededor de 1.500 millones de dólares que va a ser pronto. ¿Cuándo es pronto? Pronto es este año, el próximo año. El próximo año el presidente anuncia el apoyo. El próximo año después de 7 días. El próximo año... El próximo año, el 1 de enero no se va a construir el puente. No, correcto, pero digo, el próximo año ya a partir de 7 días, ahí tenemos 365 días más. Pero hay el proyecto, hay los interesados, tendrá que escogerse a los inversionistas. Hay interesados en poner 1.500 millones de dólares para construir el puente, y no solo uno. No solamente una empresa. Esto es un proyecto que avanza. Una inversión, una inyección de 1.500 millones de dólares en la economía en Guayaquil es importante. Ya, pero yo te decía lo siguiente, está bien la inversión extranjera, ojalá crezca, y vamos a tener posiblemente o convertirnos en un imán captador de esa inversión extranjera de nuestros vecinos. Yo creo que de Perú se puede traer mucha inversión extranjera que a lo mejor se desencanta con el estilo de gobierno. Hay que ver Chile, cuidado, trepan un poco más también de Chile para acá. Hay que ver Colombia, qué pasa este año que viene ya con las elecciones colombianas. Pero indistintamente de la inversión extranjera, yo insisto en la inversión nacional. ¿Por qué? Porque mira, primero es la que se puede reactivar mucho más rápido, pero hay que darle confianza. Desgraciadamente, algunos voceros tradicionales del sector productivo han estado criticando mucho el tema del proyecto de ley tributaria, el tema de los $25, pues son los que hablan. El índice de confianza, el gobierno del Ecuador es en este momento el país más confiable en América Latina. Estamos de acuerdo. Pero estamos de acuerdo. Por lo que te digo es que hay voceros de sectores productivos que están criticando mucho este tema y eso puede inhibir un poquito la confianza. Entonces, ¿qué propongo, Carlos? Porque la idea también en estas conversaciones es proponer ideas. Que el gobierno se acerque de manera más directa al verdadero sector productivo, que no son los 4 o 5 representantes de las cámaras. Ellos representan posiblemente ciertos intereses del sector productivo. El sector productivo es de los locales comerciales que hay en el centro de Guayaquil, en el norte de Guayaquil, en el norte de Quito, pequeños locales, la pequeña industria, la pequeña empresa, el pequeño comercio, el mediano comercio y también el gran comercio. ¿Por qué, por ejemplo, no se puede hacer algo que me parece interesante? Que el ministro de la Producción, porque el presidente no puede hacer todo, que el ministro de la Producción desarrolle focus groups. Por ejemplo, una semana en Guayaquil, convocando durante 4 o 5 días a focus groups de 200 o 300 comerciantes por día, que logre abarcar 1.200, 1.300 comerciantes en una semana. Pues no los puede reunir todos por el tema de la bioseguridad y todo, pues sí se pueden hacer grupos de 200 personas que transmitan también sus ideas, transmitan sus necesidades, transmitan sus inquietudes, aporten ideas para reactivarse. El ministro las anota, lo mismo hace en Quito una semana, lo mismo hace en Cuenca, como para dividir al país en centro-norte, centro-centro y centro-sur y sur. Y de esa manera, luego con el presidente de la República hacen una evaluación de esos focus groups, de ideas que a lo mejor el gobierno no las tiene, pero que sí las tiene el sector productivo para reactivarse. Y pueden ser aportes importantes, es decir, una conversación más directa, no con 10 personas, sino con 3.000 personas hechas de manera organizada, pero con el verdadero sector productivo, que son los dueños de pequeños locales, no solamente con el presidente de la Cámara de Industrias, con el presidente de la Cámara de Comercio. Sí, ahora, el gobierno tiene un proyecto, ¿no? Y el gobierno está aplicando su proyecto. No se trata de que en este momento se va a elaborar un proyecto en base a la opinión de los demás. No, el gobierno ya tiene un proyecto que lo sometió a elecciones, que fue aprobado y está decidido a aplicarlo.
Pero puede ser de todas maneras un aporte importante Obviamente, de la gente. sobre porque todo es un no todo está gobierno, escrito en piedra, ¿no? sobre todo es un gobierno abierto a escuchar, ¿no? Abierto al diálogo y abierto a escuchar a los demás. Carlos, finalmente se rumora que en estos días van a haber cambios ministeriales. Hasta este momento el gobierno ha expresado su satisfacción con el desempeño del gabinete total. Ok, bueno, yo escribí hoy día, para terminar la entrevista, escribí hoy día en mi cuenta de Twitter, JX Benedetti, que digan lo que quieran los detractores del gobierno, pero solo por la vacunación deberíamos darle un voto de confianza al presidente para el 2022 y esperar, por el bien de todos, que le vaya bien en su plan económico. Sobre todo, yo quiero hacer énfasis en dos temas. Estos avances del gobierno, esta reactivación de la economía, estos logros que yo creo que ha tenido en el campo político, se han realizado en un ambiente de total libertad. De respeto a las instituciones, de respeto a la Asamblea Nacional, de respeto a la función judicial, de respeto a la libertad de expresión, y esto hay que recalcar. Se trata de un gobierno que escucha a los demás y que ha escogido el diálogo como una divisa, como algo muy importante. Un punto. Y segundo, la transparencia. Hasta este momento no hay una sola sombra de corrupción dentro del gobierno, pese a que se han comprado millones de dólares en vacunas, que ha habido una gestión pública importante. Y yo creo que esto es importante de recalcar y de señalar. El ambiente de libertad y de honestidad que se vive en este momento en el Ecuador, me parece que no se lo ha tenido en mucho tiempo. Muchísimas gracias a Carlos Gijón, portavoz del Palacio de Gobierno, por darnos esta entrevista en vivo aquí en Radio Centro. Muchísimas gracias.